Buenos días, hoy vamos a ver otro ejemplo de estequiometría de integración. En este caso el ejercicio es el ácido bromhídrico y el ácido sulfúrico reaccionan dando óxido sulfuroso gaseoso, bromo y agua. Lo primero que hay que resolver es plantear la ecuación balanceada correspondiente a este enunciado. En este enunciado tenemos el ácido bromhídrico. El ácido bromhídrico, así como está escrito, está en estado líquido o acuoso, y el ácido sulfúrico también. Y les dice que da productos gaseosos, como el óxido sulfuroso, el bromo, que el bromo en realidad está en estado líquido, pero al estar en contacto con agua, queda como bromo acuoso y agua. Y el planteo que debemos hacer es el ácido sulfúrico acuoso. ¿Cómo se formaba el ácido sulfúrico? Bueno, los estados de oxidación eran para el hidrógeno +1 porque es un oxoácido, para el oxígeno -2 y el azufre, como el nombre es sulfúrico, es un oxoácido, es el mayor, en este caso +6. Si yo no recuerdo cómo hacerlo, bueno, recuerden que el ácido sulfúrico lo tenían que obtener a partir de los elementos. Yo colocaba azufre más oxígeno gaseoso, el azufre está en estado sólido, y esto me va a dar el óxido sulfúrico. ¿Por qué el óxido sulfúrico? Porque estoy trabajando con azufre +6. El oxígeno en todos los óxidos tiene estado de oxidación -2 y el azufre +6. Cruzamos los estados de oxidación y como son múltiplos entre sí, se simplifica, dando trióxido de azufre o óxido sulfúrico. Para poder equilibrar esta ecuación, como ya vimos la vez pasada, esta también es una ecuación redox. ¿Por qué? Porque el azufre está al estado sólido, que es su estado natural. Si ustedes se fijan en el color que tiene en la tabla, el azufre 0 pasa a azufre +6. Es decir, que el azufre aumentó su estado de oxidación. Al aumentar su estado de oxidación decimos que el azufre se oxidó y va a actuar como un agente reductor del oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que va a actuar como un agente reductor que va a obligar al oxígeno a disminuir su estado de oxidación, es decir, a reducirse. Veamos primero la hemi-reacción y luego vemos qué pasa con el oxígeno. El azufre pasa de 0 a +6, es decir, que perdió 6 electrones. Entonces, como perdió 6 electrones, va a ir del lado de los productos. 6 cargas positivas, 6 cargas negativas da 0. El oxígeno, que está en estado gaseoso, tiene estado de oxidación 0. Pasa a anión óxido -2. Pero antes de poder equilibrar la carga, tengo que equilibrar la masa. Tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos, 2 oxígenos del lado de los productos. Es del anión óxido. Entonces, ¿qué carga tengo? Pasa de 0 a -4, es decir, ganó 4 cargas negativas. Por eso va del lado de los reactivos. Si gana, del lado de los reactivos. Si pierde carga negativa, del lado de los productos. El oxígeno, como disminuyó su estado de oxidación, decimos que se redujo y va a actuar como un agente oxidante del azufre, es decir, va a obligar al azufre a oxidarse. Y luego tenemos que equilibrar esta ecuación. Para equilibrar la ecuación y obtener la ecuación final, que es la de obtención del óxido sulfúrico, yo tengo que lograr que estos dos números sean iguales. Es decir, los electrones que están del lado de los reactivos tienen que ser iguales a los electrones que están del lado de los productos. Para ello, tengo que encontrar un mínimo común múltiplo entre ambos, que en este caso es 12. Entonces, este 2 se va a distribuir con todos los elementos de la hemi-reacción. Me queda 2 azufre 0
que va a pasar a 2 cation azufre más 6 más 12 electrones. Y en la otra, el 3, también se va a distribuir entre todos los componentes de mi reacción de reducción. Me queda 3 por 4, 12 electrones, más 3 oxígeno gaseoso, más 2 aniones óxido. Fíjense que ahora sí los electrones me quedaron igual de ambos lados, entonces se pueden cancelar. Y me queda que 2 azufre 0 más 3 oxígeno 0 va a pasar a 2 óxido sulfúrico. El azufre es más 6, el oxígeno es menos 2. Y ahí quedó equilibrada la ecuación de obtención del óxido sulfúrico. Pero este óxido sulfúrico, para que se transforme en ácido sulfúrico, es decir, en un oxoácido, lo tengo que combinar con agua. Entonces, el trióxido de azufre en presencia de agua líquida va a formar el ácido sulfúrico. Para poder obtener la fórmula final del ácido sulfúrico, lo que debo hacer es sumar la cantidad en los oxoácidos. Tengo 2 hidrógenos del lado de los reactivos, 2 hidrógenos del lado de los productos, un azufre del lado de los reactivos, un azufre del lado de los productos, 3 más 1, 4 oxígenos del lado de los reactivos, 4 oxígenos del lado de los productos, y ahí obtuve el ácido sulfúrico. Fíjense que mientras la obtención de un óxido ácido es una redox, porque hay cambios en el estado de oxidación, la obtención de un oxoácido no es una redox, porque el azufre sigue siempre teniendo su mismo estado de oxidación. El oxígeno también y el hidrógeno también. Entonces, ¿qué pasa con el bromo? El bromo también cambia su estado de oxidación. Si yo tuviese que clasificar esta reacción, diría que es una reacción de tipo redox. Y para poder equilibrarla, bueno, acá ya la equilibré yo, pero se podría hacer el planteo, igual eso quedaría para más adelante. Si quieren lo podemos ver, pero se va a extender mucho el video. A ver, sí, podríamos hacerlo. A ver, el azufre del ácido sulfúrico pasa de estado de oxidación más 6 a estado de oxidación más 4 en el óxido sulfuroso. Entonces, el azufre disminuyó su estado de oxidación, es decir, que se redujo y va a actuar como agente oxidante del bromo. El azufre ganó 2 electrones, entonces los electrones van del lado de los reactivos. Fíjense que 2 cargas negativas con 6 positivas pasa a 4 positivas. Veamos qué pasa con el ácido bromhídrico. El ácido bromhídrico, como el bromo es más electronegativo que el hidrógeno, se queda con la carga negativa y pasa a bromo 0, que es como se encuentra en la naturaleza, formando un dímero. El bromo, anión bromuro del ácido bromhídrico, pasa a bromo líquido en el lado de los productos. Pero el bromo líquido tiene estado de oxidación 0. Entonces, primero equilibro masa o cantidad de materia. 2 bromos de este lado, 2 bromos de este. Y acá tengo 2 cargas negativas, acá tengo 0. Es decir, que aumentó su estado de oxidación, entonces decimos que el bromo se oxidó y que va a actuar como agente reductor del azufre. Como
ganó carga negativa, se suma del lado de los productos. Y ahí me quedó. Ahora, cuando voy a equilibrar, fíjense, tengo la misma cantidad de electrones de ambos lados. Entonces, simplemente voy a copiar. Lo que me queda, todo lo del lado de los reactivos, flechita, todo lo que me queda del lado de los productos. Como los electrones son iguales en ambos lados, se pueden cancelar. Y ahora sí, ya puedo equilibrar la ecuación. El azufre más 6 viene del ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico acuoso más 2 moles de ácido bromhídrico, porque tengo 2 bromuros, acuoso, siempre hay que poner el estado de agregación en el que se encuentran los compuestos en solución. Esto me va a dar óxido sulfuroso gaseoso, el azufre más 4, mol, más bromo 2, acuoso también, más agua. ¿Cuántas aguas? 2. ¿Por qué 2 aguas? Pues tengo 2 y 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos. La cantidad de oxígeno también está equilibrada. 4 oxígenos. 2. 2 por 1, 2. 2 más 2 son 4.